Segundo bloque de Medical Televisión. Está con nosotros la doctora Felicitas Mercado. ¿Cómo le va, doctora? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Especialista en endocrinología. Así es. Y le decía yo a la doctora Felicitas que son muchas las consultas que recibimos de ustedes a través del 11 26 09 0909, que tiene que ver con lo hormonal, con las glándulas. Y yo decía, pero doctora, tenemos que hablar en general, y ella me decía, no, es muy amplio. Enseguida me gustaría que me cuente por qué es tan amplio, ¿no? Dale. El tema, y es por eso que nosotros tratamos de achicar los temas que tratamos. Hoy, hipoparatiroidismo. Así es. El 1 de junio es el día de hipoparatiroidismo, así que me pareció un tema que era interesante abordar, ya que si bien es una patología rara, para nosotros acá en Salta no es infrecuente que nos toquen pacientes. Hemos preparado un informe, lo Perfecto. compartimos con la doctora. Dale. Volvemos. El hipoparatiroidismo es una condición médica en la que las glándulas paratiroides no producen suficiente hormona paratiroidea. Estas glándulas son pequeñas y están ubicadas en el cuello, cerca de las tiroides. Es crucial para regular los niveles de calcio y fósforo en la sangre. La hormona paratiroidea es muy importante porque tiene varias funciones. El hipoparatiroidismo es una condición relativamente rara. Se estima que afecta aproximadamente entre 24 y 37 personas por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la prevalencia puede variar según la población y los criterios de diagnósticos utilizados. La causa más frecuente es la cirugía del cuello, especialmente la cirugía de tiroides. Aproximadamente el 75% de los casos de hipoparatiroidismo crónico se deben a una cirugía de tiroides. Sin tratamiento adecuado, esta enfermedad puede llevar a complicaciones significativas, como calambres musculares severos, convulsiones y problemas cardíacos. Sin embargo, con un manejo adecuado y monitoreo regular, muchas personas pueden mantener una calidad de vida relativamente normal. Todo lo que necesitas saber en este bloque. Doctora, ¿podemos hacer un repaso de esos síntomas que cuando el paciente llega a su consultorio le hace pensar en el hipoparatiroidismo? Bueno, lo primero, como decía el informe, la paratiroides lo que controla es el calcio. Entonces los síntomas que me puede dar son por hipocalcemia. Si es en el consultorio, van a depender los síntomas de la presentación, digamos, si fue aguda o crónica. Pero si es en el consultorio, ¿qué me puedo fijar? Si es un paciente que tiene, por ejemplo, vimos que la cirugía es una causa muy común. Entonces, si tiene una cicatriz en el cuello, bueno, yo ya tengo una alarma, lo puedo preguntar. Y, como decía, dependiendo de si es aguda o crónica, por ejemplo, si es de presentación súbita, va a presentar calambres, hormigueos, me puede dar incluso espasmos en las manos, me puede generar síntomas cuando ya es de forma más crónica, en el estado de ánimo, generándome depresión, generándome ansiedad, generándome problemas a nivel renal. Y bueno, y con eso yo voy a ir ahondando sobre... ¿Cuál es el tratamiento en este caso que se realiza? Y si es de forma aguda, el tratamiento, dependiendo del valor de calcio, puede ser incluso con internación y tratamiento endovenoso con calcio. Pero cuando es de forma crónica, lo hacemos con suplementos con pastillas de calcio. Bien, a propósito del calcio, y yo me imagino que en este caso está específicamente consignado que ese es el tratamiento. Hemos abordado con distintos profesionales el tema de la suplementación y hay una polémica en torno al calcio. La mayoría nos recomienda tomar calcio. ¿Usted me podría explicar por qué en este caso sí y por qué en otros casos no, el tema del calcio? En el caso en particular, la hormona paratiroidea, que es la encargada de mantener los niveles de calcio normales en sangre a través de la absorción en el intestino y de cuando necesita usar como reserva del hueso, si no tenemos hormona paratiroidea, no tenemos ese mecanismo de escape, que es fundamental que el calcio esté normal en sangre para que nos mantenga todo el organismo y sobre todo la parte neurológica y cardiovascular estable. Entonces, si hay un paciente que tenga niveles de calcio bajos por hipoparatiroidismo, sí lo necesita. El calcio va a ir a cumplir la función normal, no se va a depositar en ningún otro órgano. Bien. De todas maneras, todos los seres vivos necesitamos este ion para poder vivir y para que todos los sistemas estén de forma adecuada.
Si es un paciente, por ejemplo, se han puesto bastante controvertidos por ahí a nivel de mujeres mayores o de pacientes mayores por el riesgo cardiovascular. Ajá. Si nosotros podemos hacer la suplementación a través de alimentos, por ejemplo, en mujeres posmenopáusicas, nada que ver con el hipoparatiroidismo, ¿no? Si lo podemos hacer a través de la dieta, maravilloso. Ah, bien. Si no llegamos a través de la dieta, y sí, se sugiere, para evitar que haya una pérdida de calcio de hueso, descalcificación y osteoporosis posterior, se sugiere suplementos. Bien. ¿El hipoparatiroidismo puede causar entonces, con el avance y la falta de tratamiento, problemas en los huesos directamente? No, eso está bastante discutido. Los lugares que fundamentalmente afecta son, bueno, recién tuvimos un oftalmólogo, nos puede dar cataratas, nos puede dar falla renal, nos puede dar problemas cardiovasculares y a nivel del ecocardiograma, pero a nivel de fracturas, como el hueso permanentemente se está formando y degradando, es algo que se llama que se remodela. La paratormona es responsable de esto. Entonces todavía no se lo pudo asociar directamente a fracturas, ¿sí? Pero sí tiene muchos factores de riesgo en otros órganos. Ahora, ¿hay un porcentaje, según el informe, de personas que presentan el hipoparatiroidismo de una manera idiopática? O, Sí. ¿no? Ese es O el más autoinmune. bajo. El más común es la cirugía. Serían 3/4 partes del total de pacientes que presentan hipoparatiroidismo. Que incluso de estos solo el 2% queda con un cuadro crónico. De ahí el resto hay otras causas más raras, genéticas, idiopáticas que se asocian, no idiopáticas, autoinmunes que se asocian a otras enfermedades endocrinológicas, a situaciones como la radiación o como magnesio. Cuando hay un déficit pueden generar un hipoparatiroidismo, pero son todavía mucho más raras. Bien. Doctora, ahora sí la quiero llevar al tema hormonal en general, porque no sé si es una tendencia o surgen estas cosas así por épocas, y cuando no hay un diagnóstico, cuando tengo síntomas que no son muy fáciles de definir, dice, debes tener algo hormonal, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué no te haces un estudio hormonal? Uno va al profesional médico y el profesional médico te pide unos análisis que uno por ahí no sabe a qué se refieren. ¿Por qué le echamos la culpa de todas las hormonas? Por ahí, bueno, primero, ¿qué es una hormona? Porque decimos hormonal y una hormona es una sustancia que produce el cuerpo, una glándula del cuerpo, que en realidad va a surtir efecto en otro órgano. Es como un mensajero y son mensajeros que van en la sangre. De los pies a la cabeza tenemos distintas glándulas. Una que está en el sistema nervioso, que se llama hipófisis, en el cuello está la tiroides y las paratiroides, en el abdomen tenemos el páncreas y las glándulas suprarrenales, y después tenemos lo que son las gónadas, testículos y ovarios. Hablar de hormonas no es que hago, porque vienen los pacientes y me dicen, quiero un chequeo hormonal. Claro. No se hace un panel hormonal completo, porque si yo no sé lo que busco, no puedo interpretar qué es lo que estoy encontrando. Entonces es fundamental orientar la historia clínica, lo que yo charlo con el paciente para ver si hay una causa hormonal, cuál hormona puede ser la que esté afectada y recién ahí ir a pedirle. Claro, precisamente esa era la respuesta que queríamos ante las consultas que nos hacían los televidentes de cómo saber si tengo un problema hormonal. Va a ser el profesional médico el que va a definir en ese caso y el que va a llevar adelante el chequeo. No existe uno general. No. Bien, bien. En cuanto, si hablamos de problemas hormonales, ¿cuáles son los más frecuentes? Nosotros acá estamos en zona endémica. Toda la zona paracordillerana hay déficit de yodo, entonces tenemos una gran frecuencia de todo lo que es enfermedad tiroidea. Hipotiroidismo, hipertiroidismo, bocio, tanto nodular como multinodular, eso es muy común que presentemos acá. Bien, ¿pueden desarrollarse enfermedades realmente graves a partir de las insuficiencias hormonales o las deficiencias en las hormonas? Y claro, depende cuál sea la hormona que esté afectada. Todas son importantes para la vida y hay algunas que son fundamentales. Por ejemplo, hay una glándula que se asocia a la respuesta del organismo a situaciones de estrés, que es el cortisol, se produce en la glándula suprarrenal. Y esta glándula, me caigo, me golpeo, tengo cualquier enfermedad, la producción por el cuerpo aumenta y ayuda a que yo me cure, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Hay un uso masivo de corticoides por distintas causas, a veces indicadas por el médico y a veces porque uno se automedica o por distintas situaciones. Ese uso exagerado, si no es controlado por un profesional, puede generarme una deficiencia de la hormona y ahí es peligroso, ¿sí? Por eso siempre cuando son pacientes que están bajo tratamiento, nosotros les damos pautas de alarmas y que nunca la suspendan o que no lo tomen sin indicación, justamente por el riesgo de vida que puede correr. Bien, la llevo nuevamente al hipoparatiroidismo, que es el tema que nos trae hoy, y decirle a los pacientes si esta afección tiene una cura
¿O va a ser una condición que va a permanecer siempre latente? Todavía no hay una cura. Sí hay distintos tratamientos. La mayoría de los pacientes que usan tratamiento sustitutivo con calcio, vitamina D y calcitriol, que es una forma activa de la vitamina D, están muy bien. Así todo, hay pacientes con requerimientos muy altos que hasta hace un tiempo teníamos tratamientos de mayor complejidad y que se sacaron del estado de la posibilidad de indicarlo, pero hay muchas líneas terapéuticas donde es de particular, a nivel mundial estoy hablando, ¿no? Es de particular interés esta patología. ¿Por qué? Porque me genera muchísimos cambios en la calidad de vida. Claro. ¿Sí? De golpe tengo que tomar 6 pastillas por día y me genera alteraciones en el estado de ánimo, y alteraciones es algo que se llama niebla mental. El paciente nunca se siente completamente bien. Pero no hay un tratamiento, lamentablemente, definitivo más que la sustitución. Cuando comienza la sustitución, también los síntomas del paciente mejoran. Sí, mejoran. Mejoran mucho, disminuye el riesgo de arritmias, disminuyen los calambres, las parestesias y sobre todo evito complicaciones a largo plazo. Porque las complicaciones son por falla en la adherencia al tratamiento. Si yo no me trato, puedo tener más posibilidad de las cataratas, de la insuficiencia renal, de calcificaciones en los ganglios de la base con convulsiones. Por eso es tan importante que el paciente no lo tome a la ligera, claro, sino que venga a la consulta. Hablábamos recién de la importancia del calcio. Quisiéramos que nos detengamos un ratito en la importancia de la vitamina D. Sí, por supuesto. La vitamina D tiene muchísimas funciones. La más común y la más conocida es a nivel del calcio en el organismo. La vitamina D nos permite que nosotros absorbamos el calcio a nivel de los tejidos, del intestino, y lo lleva a los tejidos. Promueve la calcificación ósea, pero tiene múltiples funciones que incluso en la época de la pandemia se pudo observar. Los pacientes que tenían insuficiencia de vitamina D respondían mejor y tenían mejor sobrevida. Incluso tiene funciones a nivel de la inmunidad, funciones a nivel oncológico, a nivel cardiovascular, a nivel de la piel. Así que es fundamental también hacer una buena sustitución, y podemos hacer la sustitución a través de comprimidos, pero la forma gratis, barata y que todos tenemos accesible es a tomar sol, que es la fuente principal para su producción. Claro. Y bueno, y ahí entra el debate con las dermatólogos. ¿Cómo es la forma de tomar el sol? Por lo menos, a ver, la cara, que eso puede usar protector, pantalla total, pero el cuerpo descubierto, por lo menos el 80% del cuerpo descubierto, que yo soy un short y una remera, tomando sol media hora por día, 3 veces por semana. Tomar sol no es tirarme al sol, caminar, que me dé el sol. Es suficiente para la producción hormonal. Bien, perfecto. Tenemos algunas consultas. ¿Sí? Podemos despejar las dudas, señor Sí, por director, supuesto. cuando usted lo disponga. Dice, una pregunta para la endocrinóloga. Me diagnosticaron hipotiroidismo hace unos meses. Toma levotiroxina 75 y hasta ahora solo una vez fue a un endocrinólogo. Ahora se ve con un médico clínico. Debe ir, no sabe si debe ir a buscar un profesional especialista en el tema. ¿Qué tratamiento puede hacer? El tratamiento que le instauraron es el adecuado. No hay problema si el médico clínico lo puede manejar, no hay ningún inconveniente. Lo ideal siempre sería que lo viera un endocrinólogo. Yo me imagino que tiene que ver, doctora, con esto que hacíamos referencia hace un ratito. Y me quiero detener acá. Hay muy pocos endocrinólogos y hay muy poca definición de cuánto yo debería consultar al médico específicamente, ¿no? En relación, por ejemplo, al hipotiroidismo. ¿El médico clínico puede gestionarme el tratamiento de la enfermedad o sí tengo que ir a un endocrinólogo? Y lo ideal es que inicialmente el tratamiento lo indiquemos nosotros, los endocrinólogos, y que el control, en todo caso, podría realizarlo algún clínico y derivarnos, aunque sea una vez al año, que lo veamos nosotros. Perfecto. Acá tenemos a Marta, que nos pregunta, ¿a qué edad es frecuente que se declare esta enfermedad del hipoparatiroidismo? Es que de forma, como generalmente se asocia a cirugías de tiroides, voy a tener esa asociación directa, ¿no? Pero cuando son causas autoinmunitarias, eso sí, son de presentación más en la adolescencia o en la juventud. Bien. Ahí sí hay una asociación con edad. Doctora, acá una televidente le dice que hace poco, mediante una ecografía, descubrieron que nació con media tiroide. ¿Qué pasos debo seguir? Pregunta. Hacer una consulta con el endocrinólogo, que lo va a valorar, le va a palpar el cuello y le va a hacer un laboratorio para ver si esa hemiagenesia, digamos, de la tiroides es suficiente para producir la hormona tiroidea y si necesita tratamiento o seguimiento. Bien.
Le voy a pedir, doctora, que me ayude a leer el siguiente mensaje que está complicado. A ver, señor director, dice: mis valores hormonales son correctos, pero accidentalmente me encontraron un nódulo por punción, dio neoplasia folicular grado 4 y el estudio biomolecular sale negativo. ¿Qué se debe hacer? La verdad que no lo entiendo. No, no hay problema. Bueno, esto se trata de un bocio nodular, o sea, la tiroides puede tener enfermedades donde no se produce una adecuada formación de hormona tiroidea o donde tenemos una alteración en la forma con un nódulo. En este caso hay un nódulo, una pelotita en la tiroides, un nódulo único. Nosotros, para poder ver qué tipo de células componen, hacemos la punción. Y con ese resultado nos orienta cómo seguir. Puede ser benigno, maligno o caer en la zona media donde está esto, el Bethesda 4 o la neoplasia folicular. Podemos hacer estudios genéticos de ese nódulo, que eso es lo que habla de la biología molecular. Y con ese estudio genético, ¿qué nos va a definir? ¿Qué tipo de cirugía? En este caso en particular de ella, ¿no? No es algo que es masivo y que se hace a todo el mundo. Pero para ver qué tipo de cirugía sería la adecuada. Sea hacer una cirugía que se llama lobectomía, donde se saca toda la tiroides, o donde a lo mejor es hacer una tiroidectomía total, sacar toda la tiroides porque tiene más riesgo ese nódulo de una patología de más gravedad. Bien, acá estoy viendo entre las consultas que llegaron que hay como mucha duda si el hipoparatiroidismo tiene que ver con el hipotiroidismo en algún punto o podría desembocar en el hipoparatiroidismo. No. No, son dos glándulas diferentes. Bien. Directamente, y no es que la asociación de la enfermedad con una sí o sí afecte a la otra. ¿Cuándo se relacionan? Si yo me saqué la tiroides y tengo hipoparatiroidismo postquirúrgico, puede que tenga hipotiroidismo, pero porque me sacaron la tiroides, no porque el hipoparatiroidismo vaya a generarlo. Bien. Acá hay gente que está preguntando dónde atiende la doctora, cómo puede hacer para consultar un turno. ¿Le podemos decir? Sí, por supuesto. Yo estoy en CAMED, que es del Milagro 356. Sí. Y bueno, les dejo a ustedes el teléfono si necesitan. Sí, porque acá hay muchas personas que nos están pidiendo... También, estoy... Sí, y tiene piropos también, que no sé si leerlo, pero acá Hilda dice que es su paciente, que usted es una gran profesional, así que aprovechamos y saludamos también. Gracias, Hilda. A Hilda. Me pueden encontrar también en el Hospital Oñatibia, estoy todos los días. El turno es como con todos los pacientes, claro. Por el 148, y en el hospital, de forma conjunta con la doctora Ayala, tenemos un consultorio de salud ósea, donde el hipoparatiroidismo es una de las patologías que nosotros vemos. Bien. Y es con derivación del médico de cabecera, para que se los anote en el consultorio. Y allí sí, generalmente las consultas son de personas mayores, ¿o puede afectar a los menores el tema de las hormonas en relación a los huesos? ¿En relación al hipoparatiroidismo o cualquier patología? Claro, o cualquier otro problema. Y generalmente vemos más pacientes mayores, vemos más pacientes con osteoporosis, posmenopáusicas. Son pacientes más grandes. Claro. La osteoporosis también puede registrarse en menores, pero ya por otros motivos. Que no es más rara. Sí, claro. Sí se puede dar, que no se llama osteoporosis, es baja masa ósea, pero puede afectar también a los chicos. Bien. Por algún otro enfermo. Bien. Para cerrar, hipoparatiroidismo, entonces, ¿a qué tenemos que prestar atención? Si hemos recibido una cirugía, doctora, al mismo profesional que ha realizado la cirugía. Generalmente después de una cirugía tiroidea voy a ver un endocrinólogo con quien veo la biopsia y me hago el seguimiento. Sí. Entonces el endocrinólogo le va a pedir los laboratorios que sean necesarios y de eventualmente detectarlo le va a hacer el seguimiento, la sustitución y la valoración, si es crónica, de todos los órganos donde impacta esta patología. Muy bien. Nos hemos quedado sin tiempo. Le agradezco muchísimo la posibilidad de venir a dialogar con nosotros de estos temas que nos es complejo entender. Hoy me queda en claro que si voy a un profesional y le digo que me haga un paneo hormonal, no me lo va a hacer. No estaría bien hecho. Muchas gracias. Por favor, doctora. muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ya sabe, estamos en la pantalla de Multivisión todos los martes a las 14:30 y los jueves a las 23. Este programa fue auspiciado por...
Gracias, IMAC, por acompañarnos. Gracias a todo el equipo periodístico que se encarga de las investigaciones y que está atento a cada una de las imágenes que compartimos con ustedes. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. Muchas gracias.